Muy buenos días. Soy el lector y les doy la bienvenida al canal. El día de hoy estaremos abordando en nuestra lectura el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Este acuerdo fue publicado el 24 de agosto del año en curso 2016 en la página llamada www.mesadeconversaciones.com.co. Ahí pueden encontrar el acuerdo completo, es el acuerdo tal cual lo voy a estar leyendo a continuación. La idea detrás de este video no es apoyar una postura, sino darle a cada persona la herramienta y las bases para que tengan un criterio propio para ya decir sí o no en el plebiscito que se llevará a cabo el 2 de octubre. Entonces, a continuación, les presento la lectura completa de las 297 páginas del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Entonces comienza, titulado Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El preámbulo. Recordando que los diálogos de paz de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el presidente Juan Manuel Santos, y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del encuentro exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto del 2012. Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega, que sirvieron igualmente como testigos y que desde entonces asienten el proceso como países garantes. Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se ha aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes, recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el acuerdo en mención se dio inicio a la mesa de conversaciones el día 18 de octubre del 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, subrayando que el acuerdo final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del gobierno nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con plena intención de cumplir lo acordado, teniendo presente que el artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y que el artículo 95 afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional, por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla, que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz, subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía, poniendo de presente que el acuerdo final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la agenda del acuerdo general suscrito en La Habana en agosto del 2012, y que para alcanzarlo el gobierno nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, a sus convenios y protocolos, de lo mandado por el Estatuto de Roma, derecho internacional penal, de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencia reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos. El acuerdo final. Recordando que el artículo 94 manifiesta que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos, que los tratados sobre derechos humanos aprobados por el Congreso y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción prevalecen con el orden interno, poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el acuerdo final
contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación. El derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica, individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente acuerdo se propone superar. Subrayando que el acuerdo final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, de los grupos sociales vulnerables, como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados, los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto, los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGTBI. Considerando que a juicio del Gobierno Nacional, las transformaciones que conlleva la implementación del presente acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio, y que a juicio de las FARC-EP, dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños, valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz y por los efectos del mismo conflicto armado interno, que es meta esencial de la reconciliación nacional, la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población, hasta ahora víctimas de la exclusión y la desesperanza. Reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles, exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones, como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción y de otros derechos, sin perjuicio de los derechos a las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación. Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo y dejación de armas y garantías de seguridad. En presencia del presidente de los Consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, del secretario general de Naciones Unidas, del presidente de la Asamblea General de la ONU, del presidente del Consejo de Seguridad de la misma organización, del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los jefes de Estado de los países acompañantes, de jefes de gobierno de países de la región, del enviado especial de los Estados Unidos de América y del representante especial de la Unión Europea, aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el acuerdo final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencia de la conciencia pública, reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa convenir y ratificar acuerdos de paz. El gobierno de la República de Colombia
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, hemos acordado. Dos puntos. Suscribir el presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de 50 años y que a continuación se consigna. El presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, como acuerdo especial en los términos del artículo 3º, común a los convenios de Ginebra de 1949. El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, firman 7 originales, incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las convenciones de Ginebra. Introducción. Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles de muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia. En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social, en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto, y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se transmitan por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política. Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la agenda del Acuerdo General de agosto del 2012 que desarrolla el presente acuerdo. El acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos que, sin embargo, constituyen un todo indisoluble porque están permeados por un mismo enfoque de derechos para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos, por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños, las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas, y en especial por un mismo enfoque territorial. El enfoque territorial del acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales, sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socioambiental y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad. La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el acuerdo final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento de los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia.
Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz. Por lo anterior, el gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. El acuerdo final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera. El punto 1 contiene el acuerdo Reforma Rural Integral, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La reforma rural integral debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. El punto 2 contiene el acuerdo participación política, apertura democrática para la construcción de la paz. La construcción y consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y, por tanto, la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. En especial, la implementación del acuerdo final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación. El punto 3 contiene el acuerdo, cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo y la dejación de las armas, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese, incluyendo la afectación a la población y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Contiene también el acuerdo reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político de acuerdo con sus intereses, sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. El punto 3 también incluye el acuerdo sobre garantías de seguridad
y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación, el Cuerpo Élite en la Policía Nacional, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejército de la Política, el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los territorios y las medidas de prevención y lucha contra la corrupción. El punto 4 contiene el acuerdo Solución al problema de las drogas ilícitas. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas, para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género. El punto 5 contiene el acuerdo Víctimas. Desde el encuentro exploratorio del 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que contribuye a la lucha contra la impunidad, combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros. El sistema integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición. El punto 6 contiene el acuerdo Mecanismos de Implementación y Verificación, en el que se crea una comisión de implementación, seguimiento y verificación del acuerdo final de paz y de resolución de diferencias, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa. Adicionalmente, crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de diferentes maneras a garantizar la implementación del acuerdo final, y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales. Todo ello soportado en la capacidad técnica del proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos. Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas, las organizaciones sociales y de derechos humanos, las comunidades, incluyendo los grupos étnicos y las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al acuerdo final. Con su participación lograremos la construcción de una paz estable y duradera. Los delegados y delegadas del Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP,
respecto a, número 1, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Consideran 2 puntos. Que en el marco del presente acuerdo para la terminación del conflicto, la reforma rural integral en adelante RRI sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural, hombres y mujeres, y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera, que a juicio del gobierno, esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio, y que a juicio de las FARC-EP, dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración. La exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños. Que la RRI concibe el territorio rural como un escenario sociohistórico con diversidad social y cultural en el que las comunidades, hombres y mujeres, desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural. Que el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. La RRI debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía con un enfoque de género y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia. Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan en el campo y en particular a las mujeres rurales. Hay una anotación aquí, quiero leerla. Dice: según lo establecido en la Ley 731 del 2002, por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales, mujer rural es toda aquella que, sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, tiene una actividad productiva relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada. Esta definición incluye a las mujeres campesinas, indígenas y afro, sin tierras o con tierra insuficiente. Continúo. Además de la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra en cumplimiento de su función social. Que esa transformación estructural requiere también que se promueva la equidad de género mediante la adopción de medidas específicas para garantizar que mujeres y hombres participen y se beneficien en pie de igualdad de la implementación de este acuerdo. Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente, por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado, destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural, niñas, niños, hombres y mujeres. Que en su visión la RRI reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y en general en el desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria. La RRI reconoce el rol productivo y reproductivo de las mujeres y en esa medida su papel fundamental en el desarrollo y la economía rural,
y habrá mayores esfuerzos para ellas y en la población más vulnerable para garantizarle condiciones de bienestar y buen vivir y para fortalecer sus formas de organización y producción. Que la RRI en materia de alimentos y nutrición pretende asegurar para toda la población rural y urbana en Colombia disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición, especialmente la de los niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes y personas adultas mayores, promoviendo prioritariamente la producción de alimentos y la generación de ingresos. Que la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la RRI dependen en gran medida de la promoción de una amplia participación de comunidades mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos donde éstas tengan capacidad de transformación e incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas acordados. La participación es asimismo garantía de una mayor inclusión de las comunidades rurales, mujeres y hombres, en la vida política, económica, social y cultural de sus regiones y por ende de la nación. Que a la transformación estructural del campo y en particular el cierre de la frontera agrícola contribuyen los campesinos, las campesinas y las comunidades indígenas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y además comunidades étnicas en sus territorios, con un ordenamiento socioambiental sostenible. Para ello, es necesario el reconocimiento y apoyo a las zonas de reserva campesina, ZRC, y demás formas de asociatividad solidaria. Que la RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono, a través de programas de desarrollo con enfoque territorial como instrumentos de reconciliación en el que todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Que los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque territorial, diferencial y de género que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales, niños, niñas, mujeres y hombres, incluyendo personas con orientación sexual e identidad de género diversa, y garantizar la sostenibilidad socioambiental. Que el desarrollo rural integral se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado, que demandan una atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria. Los principios. En la implementación de lo acordado en el punto hacia un nuevo campo colombiano, la reforma rural integral o RRI, se tendrá en cuenta los siguientes principios. Primero, transformación estructural, es decir, la transformación de la realidad rural con equidad, igualdad y democracia. Segundo, igualdad y enfoque de género, reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros, atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y de bienes públicos y sociales. Este reconocimiento implica la adopción de medidas específicas en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes y programas contemplados en este acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades o enfoques de género. Tercero, bienestar y buen vivir.
El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía en las zonas rurales, de manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas los afrodescendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la diversidad étnica y cultural de las comunidades. 4. La priorización. La política de desarrollo agrario integral es universal y su ejecución prioriza la población y los territorios más necesitados y vulnerables y las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, y hace énfasis en pequeños y medianos productores y productoras. Especial atención merecen los derechos de los niños y las niñas, de las mujeres y de las personas adultas mayores. Número 5. La integralidad. Asegura la productividad mediante programas que acompañen el acceso efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización, y con otros medios de producción que permitan agregar valor. También asegura oportunidades de buen vivir que se derivan del acceso a bienes públicos como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad, y de medios para garantizar una alimentación sana, adecuada y sostenible para toda la población. Siguiente punto, el restablecimiento. El restablecimiento de los derechos y de las víctimas del desplazamiento y del despojo, y la reversión de los efectos del conflicto y del abandono sobre comunidades y territorios. Siguiente punto, regularización de la propiedad, es decir, lucha contra la ilegalidad en la posesión y propiedad de la tierra y garantía de los derechos de los hombres y las mujeres que son legítimos poseedores y dueños, de manera que no se vuelva a acudir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con la tierra. Siguiente punto, derecho a la alimentación. La política de desarrollo agrario integral debe estar orientada a asegurar progresivamente que todas las personas tengan acceso a una alimentación sana y adecuada y que los alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles. Siguiente punto, participación. La planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas se adelantarán con la activa participación de las comunidades, hombres y mujeres, que es además garantía de transparencia unida a la rendición de cuentas, a la veeduría ciudadana y a la vigilancia especial de los organismos competentes. Siguiente punto, beneficio, impacto y medición. Teniendo en cuenta la priorización, debe beneficiar e impactar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas con la mayor intensidad y en el menor tiempo posible, y medir sus efectos en cada proyecto y región. Siguiente punto, desarrollo sostenible. Es decir, es ambiental y socialmente sostenible y requiere de la protección y promoción del acceso al agua dentro de una concepción ordenada del territorio. Siguiente punto, la presencia del Estado. Para la construcción de una paz estable y duradera, la presencia del Estado en el territorio rural será amplia y eficaz y se expresará en el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas en democracia. Siguiente punto, democratización del acceso y uso adecuado de la tierra. Mecanismos y garantías que permitan que el mayor número posible de hombres y mujeres habitantes del campo, sin tierra o con tierra insuficiente, pueden acceder a ella, y que incentiven el uso adecuado de la tierra con criterios de sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento territorial y de participación de las comunidades, con ese propósito y de conformidad con lo acordado en el punto 1.1.1, Fondo de Tierras para la RRI, 3 millones de hectáreas, y en el punto 1.1.5, formalización masiva de la propiedad rural, 7 millones de hectáreas. Durante los próximos 10 años habrá una extensión
objeto de la reforma rural integral de 10 millones de hectáreas. 1.1. Acceso y uso. Tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 1.1.1. Fondo de tierras para la reforma rural integral. Fondo de tierras para la reforma rural integral. Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra en beneficio de los campesinos y de manera especial las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, regularizando los derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra, el Gobierno Nacional creará un fondo de tierras de distribución gratuita. El Fondo de Tierras, que tiene un carácter permanente, dispondrá de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años de creación, las que provendrán de las siguientes fuentes. 2 puntos. Primer punto. Tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la nación. El Gobierno Nacional adelantará las reformas necesarias para agilizar el proceso judicial de extinción con el fin de revertir la concentración ilegal de tierras. Siguiente punto. Las tierras recuperadas a favor de la nación, es decir, baldíos, indebidamente apropiados u ocupados, recuperados mediante procesos agrarios, sin perjuicio de los campesinos y las campesinas que puedan ser beneficiarios del programa de formalización. Esta fuente deberá resultar fortalecida con la formación y actualización catastral que se adelantará en el marco de este acuerdo. Siguiente punto. Las tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, con destino a los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras. La sustracción de tierras mediante este mecanismo estará condicionada a la formulación con la participación de las comunidades de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental. Siguiente punto. Tierras inexplotadas. Tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. Siguiente punto. Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública, adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural con la correspondiente indemnización. Siguiente punto. Las tierras donadas. El Gobierno Nacional adelantará las gestiones necesarias para facilitar los procedimientos de donación de tierras al Fondo de Tierras en el marco de la terminación del conflicto y de la construcción de la paz. 1.1.2. Otros mecanismos para promover el acceso a la tierra. 2 puntos. Como complemento de los mecanismos anteriores, el Gobierno Nacional se compromete a 2 puntos. Subsidio integral para compra. Se otorgará un subsidio integral para la compra de tierras por parte de las personas beneficiarias. Entre paréntesis, ver el 1.1.3. En las zonas priorizadas y como herramienta alternativa que contribuya a solucionar problemas puntuales de acceso y que cuente con medidas específicas para facilitar el acceso de las mujeres al subsidio. Siguiente punto. Crédito especial para compra. Se abrirá una nueva línea de crédito especial subsidiada de largo plazo para la compra de tierras por parte de la población beneficiaria con medidas especiales para las mujeres rurales. Punto 1.1.3. Personas beneficiarias. Los beneficiarios y beneficiarias del plan adjudicación gratuita y del subsidio integral y el crédito especial serán trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia, a la población desplazada. También podrán ser beneficiarias asociaciones de trabajadores y trabajadoras con vocación agraria, sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento
con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria. Las personas beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral serán seleccionadas con la participación de las comunidades locales, hombres y mujeres, como garantía de transparencia y eficacia. Gobierno y comunidades velarán para evitar la especulación con la tierra en el marco de estos programas. 1.1.4 El acceso integral. En desarrollo de los principios de bienestar y buen vivir y de integralidad, además del acceso a la tierra, el Gobierno Nacional pondrá a disposición de los hombres y mujeres beneficiarios del Fondo de Tierras planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos donde sea necesario. Proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción que permitan agregar valor, entre otros, y escalará la provisión de bienes públicos en el marco de los programas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial, en adelante denominado PDET. Además de las medidas mencionadas en este numeral y las referidas en el 1.1.1 en materia de acceso a la tierra, el Gobierno Nacional pondrá en marcha, en el marco de los estímulos a la producción agropecuaria que se detallan en el numeral 1.3.3, medidas para apoyar la generación de ingresos, la superación de la pobreza y fomentar la economía solidaria y el cooperativismo de los campesinos que ocupan predios categorizados como mini o microfundio. 1.1.5 La formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural. Con el propósito de regularizar y proteger los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, es decir, garantizar los derechos de las personas que sean legítimas dueñas y poseedoras de la tierra, de manera que no se vuelva a recurrir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con ella, y como garantía el despojo de cualquier tipo, el Gobierno Nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupa o posee la población campesina en Colombia. Con este propósito, el Gobierno Nacional formalizará 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, priorizando áreas como las relacionadas con los programas de desarrollo con enfoque territorial, conocidos como PDET, zonas de reserva campesina y otras que el gobierno defina. En desarrollo de este propósito, el gobierno, primer punto, dice, adecuará un plan de formalización masiva y adelantará las reformas normativas y operativas pertinentes, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones. El plan deberá contar con medidas específicas que permitan superar los obstáculos que afrontan las mujeres rurales para la formalización de la propiedad. Segundo punto, garantizará la gratuidad de la formalización de la pequeña propiedad rural, acompañando tanto el proceso de adjudicación de baldíos como el de saneamiento de la propiedad. Siguiente punto. En el marco de la jurisdicción agraria se cree, el gobierno se asegurará de la existencia de un recurso ágil y expedito para la protección de los derechos de propiedad. Siguiente punto. En caso de que la propiedad formalizada sea inferior a una unidad agrícola familiar, o abreviada UAF, el pequeño propietario y propietaria formalizados podrán también beneficiarse del plan de acceso del Fondo de Tierras y de los mecanismos alternativos como crédito y subsidio para compra para contribuir a superar la proliferación de minifundios improductivos. Punto 1.1.6 Las tierras inalienables e inembargables. Con el fin de garantizar el bienestar y el buen vivir de las personas beneficiarias y de evitar la concentración de la tierra distribuida mediante la adjudicación gratuita o subsidio integral para la compra y los baldíos formalizados, estos y aquellas serán inalienables o inembargables,
por un periodo de 7 años. Pasarán el fondo de tierras, los predios distribuidos y los adquiridos mediante el subsidio integral para compra que hayan recibido apoyo integral y sin embargo caigan durante este periodo en situación de inexplotación por parte de las personas beneficiarias, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o que sean usados ilegalmente. En todo tiempo se promoverá y protegerá la función social de la propiedad rural y en particular la agricultura familiar. 1.1.7 La restitución. Dos puntos. El gobierno nacional y las FARC-EP comparten el propósito de que se reinviertan los efectos del conflicto, que se restituyan a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado y a las comunidades sus derechos sobre la tierra y que se produzca el retorno voluntario de mujeres y hombres en situación de desplazamiento. Para ello, se pondrán en marcha las medidas acordadas en el punto 5, titulado Víctimas. Siguiente. 1.1.8 Algunos mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria. Dos puntos. Con el propósito de contribuir en la regularización y protección de los derechos de propiedad, promover el uso adecuado de la tierra, mejorar su planificación y ordenamiento, prevenir y mitigar los conflictos de uso y tenencia, y en particular solucionar los conflictos que amenacen o limiten la producción de alimentos, el Gobierno Nacional, dos puntos, dice, creará mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra, que tengan como propósito garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo, resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra y, en general, promover la regularización de la propiedad rural, incluyendo mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos. Además, pondrá en marcha, con igual propósito, una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y con medidas específicas para superar las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra. Se promoverá la participación de las mujeres y sus organizaciones en los diferentes espacios que se creen para la conciliación y resolución de conflictos sobre uso y tenencia de la tierra. Siguiente punto. Creará una instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de lineamientos generales de uso de la tierra, atendiendo las características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo rural, construidos en el marco de las instancias de participación que contarán con representación equilibrada de hombres y mujeres. En el diseño de los lineamientos se tendrá en cuenta, primero, la sostenibilidad socioambiental y la conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad. Segundo, la compatibilidad entre vocación y el uso del suelo rural. Tercero, la prioridad de la producción de alimentos para el desarrollo del país que permita que coexista con otras actividades económicas y promocionando su progresión hacia la autosuficiencia. Cuarto, las particularidades sociales, culturales y económicas de los territorios. Siguiente punto. Promoverá el uso efectivo de los espacios de participación y decisión en la planificación de los usos del suelo rural y el ordenamiento del territorio. Segundo punto. El siguiente punto. Creará mecanismos de concertación y diálogo social entre el gobierno nacional, regional y local, los campesinos y las campesinas y las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y otras comunidades en donde conviven diferentes etnias y culturas, y las empresas del sector privado que adelanten su actividad económica en los territorios rurales,
con el fin de generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses, que permitan impulsar una agenda de desarrollo común orientada hacia la sostenibilidad socioambiental, el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad. Punto 1.1.9. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural. Con el propósito de propiciar el uso adecuado y productivo y sostenible de la tierra, crear un sistema de información que sirva para la promoción del desarrollo agrario integral, incrementar el recaudo efectivo de los municipios y la inversión social, estimular la desconcentración de la propiedad rural improductiva y, en general, regularizar con transparencia la propiedad de la tierra. El gobierno nacional pondrá en marcha 2 puntos. Primero, un sistema general de información catastral, integral y multipropósito, que en un plazo máximo de 7 años concrete la formación y actualización del catastro rural, vincule el registro de inmuebles rurales y se ejecute en el marco de la autonomía municipal. En desarrollo de los principios de priorización y de bienestar y buen vivir, este catastro deberá producir resultados tempranos en las zonas priorizadas, en el marco de lo que acuerden el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Este sistema tendrá información desagregada por sexo, género y etnia que permita, entre otros, contar con información sobre el tamaño y las características de los predios en manos de mujeres, su relación con la tierra y las formas de titulación. Siguiente. El apoyo técnico, administrativo y financiero a los municipios para la formación, donde sea necesario, actualización y conservación del catastro rural. Siguiente. La garantía de una amplia y efectiva participación ciudadana que vele por la transparencia de la información. En todo caso, los asuntos de orden catastral que tengan que ver con las comunidades rurales contarán con la participación de sus integrantes. En ningún caso lo aquí acordado afectará los derechos adquiridos para las comunidades indígenas y afrodescendientes y demás comunidades rurales. Siguiente. Un sistema para que los municipios liquiden, cobren y recauden efectivamente el impuesto predial en desarrollo de la actualización catastral y dentro del marco de su autonomía. Siguiente. La adecuación de una normatividad para que los municipios fijen las tarifas del impuesto predial en desarrollo del principio de progresividad. El que más tiene, más paga, fundamentado en la equidad y justicia social. Siguiente. Incentivos a los municipios, incluyendo, cuando sea necesario, transferencias a las finanzas municipales para que adopten exenciones al impuesto predial para las personas beneficiarias de los programas de acceso y para los pequeños productores. Los propósitos de formación y actualización integral del catastro, como del registro de inmuebles rurales, además de obtener el mejoramiento sostenible de la información y de los accesos catastrales, apuntarán a dar seguridad jurídica y social, especialmente a la pequeña y mediana propiedad rural, en beneficio de la producción alimentaria y del equilibrio ambiental. Punto 1.1.10. El cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Con el propósito de delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas en especial interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las ocupan alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los principios de participación de las comunidades rurales y desarrollo sostenible, el Gobierno Nacional, 2 puntos. Desarrollará en un plazo no mayor a 2 años un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y, de ser necesario, ampliar el inventario y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, tales como las zonas de reserva forestal, las zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y recursos hídricos,
con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional. Siguiente punto. Para el desarrollo del plan, el gobierno nacional tendrá en cuenta los propios emprendimientos de convivencia y desarrollo y la participación de las comunidades y organizaciones rurales, hombres y mujeres, como garantía del cumplimiento de los propósitos de este punto, sin perjuicio de los intereses comunitarios y socioambientales y del bien común. Siguiente punto. Apoyará a las comunidades rurales que actualmente colindan con o están dentro de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial detalladas previamente en la estructuración de planes para su desarrollo, incluidos programas de reasentamiento o de recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente, que sean compatibles y contribuyan con los objetivos de cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental, tales como la prestación de servicios ambientales, dando especial reconocimiento y valoración a los intangibles culturales y espirituales y protegiendo el interés social. Sistemas de producción alimentaria sostenible y silvopastoriles, reforestación, zonas de reserva campesina conocidas como ZRC y en general otras formas de organización de la población rural y de la economía campesina sostenibles. Con el fin de promover el uso adecuado de la tierra, además de la nueva estructura catastral y de la progresividad del impuesto predial, el gobierno adoptará las medidas y creará los incentivos necesarios para prevenir e impulsar soluciones a los conflictos entre la vocación de la tierra y su uso real, teniendo en especial consideración el plan de zonificación ambiental del que se trata este punto y teniendo en cuenta el principio de bienestar y buen vivir. Las sustracciones de las zonas de reserva forestal a las que se refiere este acuerdo priorizarán el acceso a la tierra para campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente a través de diferentes formas de organización o asociación, incluidas las zonas de reserva campesina que contribuyan al cierre de la frontera agrícola, al fortalecimiento de la economía campesina y la agricultura familiar. Siguiente punto. La ZRC son iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, al desarrollo con sostenibilidad socioambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y colombianas. En consecuencia, el gobierno nacional, en concertación con las comunidades y teniendo en cuenta lo planteado en los principios de bienestar y buen vivir y participación de la reforma rural integral, promoverá el acceso a la tierra y la planificación de su uso en las ZRC, haciendo efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de comunidades y organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, de manera que cumplan con el propósito de promover la economía campesina, contribuir al cierre de la frontera agrícola, aportar a la producción de alimentos y a la protección de las zonas de reserva forestal. Se promoverá la participación activa de las comunidades, hombres y mujeres que habitan en la ZRC en la ejecución de sus planes de desarrollo. Siguiente punto. En el marco de los procesos de constitución de ZRC, el gobierno, como resultado de mecanismos de concertación, definirá con las comunidades interesadas las áreas de cada una de ellas, atendiendo las necesidades de los campesinos que adelantan o quieran adelantar procesos de constitución. La constitución de la ZRC estará acompañada de procesos de formalización de la propiedad. Bueno, hasta aquí el numeral 1.1 con cada desglose. El video no quiero que se me largue mucho más de lo que ya está, así que lo dejaré así. En un próximo video, en una próxima parte, estaremos leyendo el numeral 1.2 que se titula Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Entonces los invito a que vean el próximo video y bueno, un saludo y muchas gracias.